Lo primero, no hay conflicto de intereses para esta conferencia, no tengo ningún tipo de pago por lo mismo y vamos simplemente a mencionar algunos tips que me parecieron importantes que tengamos en cuenta, sobre todo para los que hacemos ultrasonido, porque pasa mucho que nos llegan pacientes con reproducción asistida en donde los riesgos están más mal calculados, sobre todo a la hora de hacer tamizaje genético, en donde la señora está siempre con el embolate de que me dijo el doctor que tenía esto y me calculó esta edad, pero con la fecha de regla no me cuadra lo que usted me está diciendo. Y esto lo que termina produciendo es una cantidad de angustia en la paciente porque entonces le quieren ver el embrión cuando todavía no es hora, una cantidad de tips que tenemos del embarazo temprano y pues prometo ser breve, pero que me pareció importante tocar. Primero que en reproducción asistida tenemos que son pues todos los tratamientos que hacemos en aquellas pacientes estériles o infértiles. Hay embarazos in vivo o in vitro que también son por técnicas de reproducción. El simple hecho de hacer una inducción de ovulación ya son técnicas de reproducción asistida, no todo es in vitro. Y lo más curioso en esto de BC y AC que pongo allí, que es baja y alta complejidad, es que los que más terminan en complicaciones son los de baja complejidad, término que se debiera abandonar. Vamos a hablar del embarazo temprano, de los cálculos de edad gestacional, los riesgos que tiene la terapia de reproducción asistida y otras patologías que complican el embarazo. Las condiciones ideales del embarazo, pues que sea único. Estamos hace mucho tiempo en tendencia de hacer transferencia de embriones únicos o de tratar de que no se nos vaya la mano con la hiperestimulación ovárica para evitar embarazos múltiples. La transferencia debe ser de embrión único y lo que les estoy diciendo, hay mayor problema, digamos, le juega o no más el reto a la biología cuando uno hace inducciones de ovulación que cuando uno tiene transferencia de uno o dos embriones de una manera mecánica. En cuanto a la correlación de tiempos, es importante que se defina bien la edad gestacional. Entonces, las preguntas que debiéramos hacerle a las pacientes que llegan son, ¿cuál fue el primer día de estimulación ovárica? ¿Cuál fue el esquema que se hizo? ¿Qué fecha de transferencia de los embriones? ¿De cuántos días? Que ahí es donde fallamos. O sea, no es que uno pone, me los transfirieron el 10 de noviembre y uno le pone fecha de concepción 10 de noviembre. No, si era un embrión de 3 días o era un embrión de 5 días, nos va a variar. Y recordemos que más de una semana de discordancia en el primer trimestre ya es una paciente que se considera como no acorde. Y las otras serían, fue hecha en ciclo natural, fue hecha en ciclo estimulado, fue hecha en ciclo de suplencia, o fueron embriones transferidos o congelados, o cómo fue. Entonces, en cuanto al embarazo temprano, esto es lo que ya todos sabemos, la regla de Nagel, que es lo que en embarazos in vivo utilizamos siempre para calcular, según si son ciclos menstruales, obviamente tener en cuenta que sean ciclos menstruales regulares, de idealmente 28 días, acuérdense que también hay variaciones y que se considera normal un ciclo entre 21 y 35 días, esto no lo vamos a recalcar, que todo lo manejamos a diario y tenemos como fecha de parto, la estimada es lo que corresponde a 40 semanas. En les in vitro cambia un poquito, entonces la ovulación ocurre 36 horas después de aplicar la HCG, que es se hace una FUR teórica, pues calculándole 2 semanas antes y acudimos a la regla de Nagel. Pero lo otro que podemos hacer es que el día que se genera el embrión se considera el día 14 del ciclo, entonces en un embrión de 3 días tendríamos el día 17 del ciclo, fijando la fecha 17 días antes, la fecha de última regla de la transferencia, o la transferencia embrionaria más 263 días, que es simplemente sumando para adelante. En embriones de 5 días, el día 19 del ciclo sería 14 días para calcularle la regla, más los 5 que tiene el embrión, fijando la fecha de última menstruación 19 días antes de la transferencia, o la transferencia embrionaria más 261 días, como lo quieran jugar para adelante o para atrás. Y esto aplica también en embriones congelados. Lo otro que podemos hacer es, si no tenemos ninguna fecha, porque muchas pacientes de verdad que no tienen ni idea de las reglas ni nada, es el CRL, que sería la distancia. Acuérdense que una de nuestras medidas más certeras, porque más o menos entre las 8 y las 13 semanas todos medimos lo mismo, independiente si nuestros papás van a ser grandes, chiquitos, si la mamá va a ser diabetes o no, si va a ser preeclampsia. Es una edad que nos sirve cuando tenemos ausencia de datos y se toma entre las 7 y 13 semanas en el primer trimestre, permite establecer la fecha aproximada de concepción y la fecha probable de parto. Y aquí se utilizaría la fecha de transferencia embrionaria y réstele los días del embrión y póngala como fecha de concepción. Entonces, transferencia embrionaria menos edad embrionaria es igual a la fecha de concepción, y es como en el equipo hay un punto en donde dice fecha de concepción, es la otra forma en donde podemos saber más aproximadamente cuánto tiene este embrioncito.
Los otros son los signos importantes de habilidad iniciando el embarazo, porque son pacientes que vienen tocadas, que vienen estimuladas, que tienen las hormonas alteradas y nosotros no podemos jugar a que no le vimos el embrión, la señora sale llorando. No, es que hasta ahora tiene 4 semanas, a las 4 semanas no se ve el embrión. En las 5 semanas tampoco se ve el embrión, solamente se ve el saco vitelino. Solamente entre las 5 en adelante en equipos de alta resolución podemos ver embrioncitos, entonces evitamos tener a esta señora en una angustia horrible con la que ya llega y nosotros salimos y le decimos, lo más probable es que sea un anembrionado porque no le vi el embrión. Eso es un error, tiene 4 semanas. Entonces, tratemos siempre de datar muy bien. Lo otro es saber que menos de 1000 de beta generalmente no nos da saco y aquí les puse simplemente un resumen de cómo se nos va aumentando normalmente una beta HCG en un embarazo único, pero solo hasta que estamos entre 1000 y 2000 no vamos a tener signos de viabilidad o por lo menos saco embrionario en ecografías transvaginales. En las amenazas de aborto también es una cosa importante saber que tenemos varias deciduas, ya les voy a hacer cómo es el recuento de esto, pero lo que tenemos que reportar es si el feto está vivo, si hay un desprendimiento decidual y generalmente estas pacientes, si sí lo tienen, que sería este que ven aquí, son pacientes que llegan con síntomas de dolor o sangrado vaginal. Entonces, a uno lo primero que tiene que hacer es verificar pues cómo está el cuerpo lúteo, cuando tenga su embrión y lo primero, mirarle bien que tenga frecuencia cardíaca. Si ya tiene el desprendimiento, tranquilizar a la paciente, pero ya lo que la tranquiliza realmente es oír el feto. En este diferencial de la amenaza de aborto, básicamente este es el esquema, tenemos el útero y las dos deciduas, dentro de las cuales el huequito que se ve en la cavidad uterina son la decidua capsular y la decidua parietal. Y es importantísimo que este espacio que se ve aquí no es un hematoma, es simplemente parte de la cavidad y el huequito que se hace, porque obviamente el embrión todavía no nos llena todo y por eso lo traigo a colación. Entonces siempre recordar, tenemos la decidua basal, la decidua capsular, la parietal y hay un espacio que se puede ver algunas veces más grande y que a veces confundimos con un hematoma subcoriónico. Entonces no confundir la decidua capsular con la parietal con hematoma subcoriónico, el espacio que hay entre las dos. Esta sería la esquematización, aquí estamos las dos deciduas y este es el espacio que se ve un poco oscuro, pero que no se parece tampoco, claro, obviamente es un hematoma un poquito más grande, pero que siempre tenemos que ver con el Doppler captando que no haya llenado, que no sea un vaso grande y que realmente sí sea un hematoma. Aquí tenemos un aborto retenido, esta es una paciente de 41 años, C2 para 0 a 1, con inducción de ovulación en ciclo natural, dolor pélvico y sangrado escaso, se encuentra un saco hipotónico, una discordancia saco con respecto a embrión para la edad gestacional, ausencia de embriocardia y el hematoma subcoriónico, que no es aquí tan obvio, pero sí se ve y está aquí chiquito, pero que ya vemos como el saco ha perdido tonicidad y como ya no hay viabilidad embrionaria. También tenemos casos de aborto temprano sin sacos gestacionales. Entonces, estas son las pacientes que a veces nos ponen en jaque un poco. 39 años, G4 para 1 a 2, antecedente de 2 fertilizaciones in vitro fallidas. Tiene un embarazo de aproximadamente 8 semanas con una HCG cuantitativa con mal ascenso. Esto es lo primero para sospechar una amenaza de aborto o un aborto en curso. En los hallazgos encontramos un útero grávido con una reacción decidual importante. Aquí la vemos, con un endometrio casi de 34 milímetros, sin aparición de saco gestacional, coágulos periféricos y un cervix completamente cerrado. Tenemos un cuerpo lúteo también, pero también tenemos que ver que los cuerpos lúteos se nos parecen también con embarazos ectópicos. ¿Cuáles son la diferenciación? ¿Para dónde nos va la beta? Si la beta HCG cuantitativa va subiendo, tenemos que pensar más en un ectópico de localización no especificada o de pronto situárico que aún no se ve. Si nos va bajando en el seguimiento, podemos más pensar hacia un aborto y que eso simplemente sea el cuerpo lúteo de ese embarazo. Siempre son pacientes que tienen que ser sometidas a seguimiento muy juicioso de cada 24 o 48 horas según los síntomas de la paciente. Otros son los diagnósticos diferenciales. Esta ecografía fue de nuestra institución, inicialmente reportada por el doctor que la hizo como un embarazo gemelar, pues porque era una paciente de 35 años, primigestante, con prueba de embarazo positivo. Entonces uno ve ahí, ¿no? Esos son los sacos estacionales y parece que son gemelos, venía de inducción de ovulación, era bien probable. Eso fue la interpretación, embarazo gemelar de 5 semanas, pero con una beta HCG de 56 no hay ninguna posibilidad de que estos sean sacos estacionales. Por eso es importante que tengamos siempre la correlación contra la bioquímica de la paciente. En este caso, las observaciones es, miren cómo se ve realmente un saco gestacional iniciando, hay una buena reacción decidual, hay vesícula vitelina, ninguna de esas dos características aparece aquí.
Entonces, la impresión diagnóstica son quistes endometriales que pueden correlacionarse con endometriosis, con ingestión de tamoxifeno, con antecedente de estimulación ovárica como tenía esta paciente, pero que no corresponden a sacos estacionales, y es importante porque de nuevo la paciente asustada sale con que son gemelos y realmente no. Entonces, nunca fijarnos solamente en la ecografía. A nivel de tamizaje genético, entonces ahora sí viene el tema con la edad gestacional. Nosotros trabajamos con la Fetal Medicine Foundation, con el software de la Fetal Medicine, y lo que toca es advertirle a la paciente cuando tengamos pacientes in vitro que vayamos a mandar a hacer tamizaje. Siempre es importante, sobre todo para los que hacen los in vitro, que le entreguen, cuando son óvulos donados, los datos de fecha de nacimiento de la paciente, cuándo fue el día de la transferencia, cuántos óvulos se lograron recolectar y qué día se le transfirieron los embriones para nosotros poder hacer el ejercicio que el mismo software lo bota. Fíjense que si ustedes llegan aquí a tipo de concepción, nos pregunta, ¿fue espontánea? ¿Fue inductores de ovulación sin FIV? ¿Fue fecundación in vitro? Y le da uno la opción de calcular. Cuando uno le pone inductores de ovulación sin FIV, le pide entonces la fecha de menstruación, porque finalmente pues una señora que está ovulando, que se embarazó dentro de lo que sería, digamos, un ciclo in vivo o natural, se homologa con el embarazo natural, se puede calcular por fecha de última menstruación, y obviamente también si no tenemos fecha de menstruación clara, pues por el seguimiento de CRL del embrioncito, como vimos. En las otras pacientes, entonces nos pregunta, por ejemplo, la fecha de concepción. Entonces les expliqué cómo lo vamos a calcular, pero por ejemplo, fíjese aquí que pregunta fecundación in vitro en un embrión donado. Si es embrión donado, entonces le dice cuándo recolectó ovocitos, cuál fue la fecha de nacimiento de la donante, porque ahí hay que calcular es con la donante, y en qué momento, cuántos años tenía cuando congeló. Acuérdense que hay muchas donantes que dejan reservas de óvulos que están congelados. No es lo mismo la señora si los donó a los 24 que si los donó a los 30 o a los 32, y pueden estar congelados y pueden haber sido utilizados también. Entonces, se interroga en este punto acá si fue normal, o sea, con óvulos de la paciente o con óvulos congelados. Se interroga si fue con propios, si fue transferida en fresco. Quiere decir en fresco es que en el mismo ciclo en que le hicieron la estimulación ovárica le transfirieron los embriones, o si fue una paciente con embriones congelados porque de pronto hizo una hiperestimulación y la transfirieron 1 o 2 ciclos después. Y aquí se puede calcular por fecha de concepción, que sería la transferencia embrionaria menos la edad del embrión, que son 3 o 5 días según el embrioncito, para calcular una fecha de última regla teórica, o menos 14 días, pues que es lo que daría esto, o por seguimiento ecográfico con el CRL. Aquí se calcula a partir de la edad de la paciente, porque son sus propios óvulos. En esta otra que dice embrión donado o donación de ovocitos, se interrogan los datos de la donante, y ahí entonces es donde vamos a calcular con la edad de la donante, edad de los embriones para saber la fecha de transferencia, y se puede calcular por fecha de concepción o por seguimiento con CRL, pero siempre pensando en la edad de la donante. Me han llegado muchas pacientes con riesgos altísimos para Down, en pacientes transferidas de 42, 44 años, pero uno va a ver y le calcularon fue la edad materna, no la de la señora que la donó, que seguramente tenía 24 o 25 años. Aquí tenemos entonces también con óvulos congelados lo mismo, si no fueron propios o si fueron propios, si fue una FIV normal o con transferencia de embrión propios o congelados, se calcula igual. Se puede calcular las fechas, como ya se las mencioné, pero se tiene en cuenta en este momento que si son de la paciente, pues son la edad de la mamá al momento en que congeló los óvulos, porque ella es la misma que los está cargando. Y aquí lo mismo, pero entonces con los embriones donados o con donación de ovocitos, siempre la edad de la donante al momento de la congelación para poder hacer un cálculo cuando se tenga. ¿Qué riesgos tiene la terapia de reemplazo hormonal, de terapia de reproducción asistida, perdón? Todo lo que ven aquí, el principal, hiperestimulación ovárica con todas estas complicaciones, amenazas de aborto, y ya si tenemos ectópicos, múltiples heterotópicos o algunas patologías coexistentes. Caso 36 años, estimulación ovárica controlada por fecha de última para fertilización in vitro, transferencia en el mismo ciclo, embrión vivo de 8 semanas con dolor pélvico. Vamos a ver ovarios aumentados de tamaño, cuerpos lúteos múltiples y ascitis, simplemente dolor por la hiperestimulación. En algunos casos graves puede terminar el manejo hospitalario, eso es importante tenerlo en cuenta, no es soltarle y decirle, no, es normal porque usted la estimularon, sino ver hasta dónde nos llega la complicación. Quiste folicular, esta es una paciente que le llevé yo el embarazo, nos la había mandado también de fertilización asistida, es una paciente de 40 años, primero le pusieron 2 embriones, solamente le progresó 1, en este momento tenía 9 semanas, dolor inguinal irradiado a miembro inferior, yo pensé que no había evacuado vejiga cuando le dio tremendo quiste. El quiste básicamente le medía más o menos tenía 250 centímetros cúbicos, como comorbilidad, resistencia a la insulina e hipotiroidismo primario. Se le hizo el cálculo del quiste, sí, son 252.
Ese era el dolor que tenía. Bueno. Esto se trabó. No me corre, ¿te corre? A ver, ya. En cuanto a la torsión ovárica, hay un signo que se llama el signo de Whirlpool. Esa es la marca de las lavadoras y se llaman así porque son los remolinos que se ven en la parte de los cambios climáticos. Hay muchos que son signos inespecíficos, son masas anexiales sólidas o quísticas complejas medializadas, tracción del útero hacia el lado de la torsión y líquido libre. Esto puede pasar con cualquiera, pero específicamente cuando es torsión del pedículo ovárico, hay un engrosamiento de la trompa uterina, el signo de remolino con relación a la masa anexial es patognomónico de tensión 100% de las veces y corresponde con torsión del pedículo, que es la trompa de falopio y el ligamento uterovárico, lo vamos a ver aquí. Esta es la trompa y así se ve, y esto es lo que es un Whirlpool, y aquí se ve en la ecografía, miren aquí donde están señalando, ¿sí lo ven? Cómo le da la vuelta en caracol, esta es la torsión, este fue el espécimen correspondiente en la laparoscopia, tenía completamente torcido su quiste de ovario. Otro caso, igual, con endometrioma. Paciente en este caso es un ectópico cervical, en donde vamos a ver entonces paciente de 36 años, G2 para 0 a 1, en una beta-HCG de 1500 con sangrado irregular, miomatosis y antecedente de legrado. Le hacemos la reconstrucción en 3D, vemos aquí la cavidad, este es el útero, aquí adentro la cavidad vacía y gran masa hacia la parte medial, tercio medio del útero con la cavidad endometrial vacía, desidualización endometrial, tejido trofoblástico endocervical, reloj de arena en el útero, que eso sí no es tan claro, ahorita se los muestro en el video, y la porción final del cérvix intacta, que es otro de los signos que se ve en este tipo de patologías, y obviamente flujo alrededor del trofoblasto. Este es el video correspondiente, vemos aquí el útero, la cavidad vacía, una gran masa empezando el útero, el cérvix y todos los signos que ven anotados allí son lo que tenemos que buscar e incluso en algunos mención de frecuencia cardíaca como en todos los in vitro cuando logramos ubicar el embrioncito. Estos son otros casos que llevamos en un póster más o menos en el 2012, que fue un póster presentado con el doctor Cardoso. Aquí tenemos una paciente que nos llegó con un gemelar cornual, mírenlo acá. Salpingectomía, diagnóstico de embarazo gemelar intersticial, bicoriónico biamniótico de 6 semanas con embriocardias positivas. Esta paciente requirió una cornostomía con resección del material por vía laparoscópica. Mírenlo cómo se veía desde afuera. Es un caso muy, muy bonito, pero muy dramático también. Los otros que manejamos también son los que son cervicales, porque los cervicales son muy sangrosos, son pues, embarazos que pueden hacer una hemorragia y terminar la paciente en histerectomía, G2 a 1 con un cuadro clínico de sangrado genital, beta de 16.357, diagnóstico ectópico cervical de 6 semanas, en contacto con mioma ísmico posterior, que lo tenemos aquí, y se le falló el tratamiento con metrotrexate, por lo cual tocó hacerle intramnióticamente aplicación de metrotrexate con cloruro de potasio con adecuada evolución. Y este que nos llegó de regalo para la conferencia, un gemelar en la trompa. Miren lo lindo que se ve aquí, este par de saquitos, felices en la trompa de falopio, creo que esta fue de Fabio, no sé si está por ahí Fabio. 34 años con miomatosis uterina, inducción de ovulación sin FIV, coito dirigido, dolor de irritación peritoneal, beta-HCG 18.500, ectópico gemelar tubárico. Entonces, con los gemelares, definir la corionicidad, si es bicorial, monocorial, biamniótico, porque es lo que nos va a dar el pronóstico. Estos casos dramáticos que pues esperemos que ya hoy no haya mucho porque no se transfiere más de un embrión idealmente, pero pues llegaron a pasar. Y hoy es más común verlos, pero en tratamientos entre comillas de baja complejidad, que es lo que les digo que de baja complejidad no tienen nada en embarazos in vivo. Acá tenemos, esta es una paciente que sí la tomé en la internet con un heterotópico, 36 años, G3 para 1, vivos 1, ectópico 1, embarazo espontáneo de 6 semanas luego de 2 años de no lograrlo, dolor abdominal, inestabilidad y hemodinámica sin sangrado vaginal. Teníamos aquí el embarazo ectópico, el cuerpo lúteo y otro embarazo con embriocardia positiva dentro del útero. Y este es otro también un poquito más grande, en donde tenemos embriones en el útero y en el anexo, eso es lo que se conoce como heterotópico. Otras patologías que complican el embarazo, ya para terminar, miomas y pólipos, sobre todo cuando ellos se nos meten en la cavidad, o sea, los FIGO 2 a 5, los FIGO 2, los FIGO 1, pólipos, que son dispositivos naturales que a veces, a pesar de todo, que están estorbándose, la paciente se embaraza y la hacen producir sangrados. Las malformaciones mullerianas, que ya tenemos varias, clasificaciones, la que más utilizamos es la ESHRE últimamente,
Y encontramos que en estos embarazos lo que pasa es que generalmente se terminan embarazando en uno de los dos úteros, en los bicornes, en uno de los dos cuernos. Y es importante porque como el otro útero, la cavidad que está, no está, está embarazada, entre comillas, ella empieza a sangrar porque no hay embrión. Entonces ella la desidualización y todo la tiene, pero no hay embrión, entonces no hace los cambios y son pacientes que sangran todo, hacen amenazas de aborto todo el tiempo. Y pues nos toca saber que es así. Aquí tenemos también un embarazo, sean dos cuellos, miren acá los dos cuellos. Este es un bidelfo completo y el embarazo se dio en uno de los dos lados. La cosa es que el útero es diagonal, o sea, ubicar el embarazo fue bastante complejo. Esta es la reconstrucción de tercera dimensión, en donde encontramos que efectivamente tenía pues un embarazo, en este caso en la cavidad izquierda. Ahí lo vemos en la reconstrucción. En resumen, hay que ajustar los datos en cada caso en particular, siempre interrogar a la paciente. Nosotros no podemos tomar el lugar, si bien es cierto que no nos gusta opinar, porque tenemos problemas con los médicos que nos remiten las pacientes, uno no le opina a los pacientes sobre lo que le puede decir el médico tratante, es muy importante sí preguntarle, ¿fue in vitro? ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo transfirieron? ¿Qué fechas le dieron? A la hora del tamizaje siempre necesitamos los datos y es preferible no entregarlos, sino esperar a que la señora nos llegue con toda la información. No generar ansiedad en los resultados tempranos. Sea prudente con los comentarios y acójase a la expectancia. Señora, la vemos en una semana y vemos cómo va caminando su embarazo. Ante las dudas, pregúntele siempre al médico tratante o pida una segunda opinión si no estamos seguros de qué estamos viendo. Calcule la edad gestacional de manera adecuada según cada caso o aclare que no cuenta con datos suficientes ante las inconsistencias. Mayores de 40 años son lo que más estamos viendo ahorita, tanto que hay medicina materno-fetal para mayores de 40 años. Ya su especialidad entre nuestra especialidad. Debemos familiarizarnos con el tema y no juzgar ni a la paciente ni al médico. Hay pacientes que a mí me llegan al consultorio diciéndome, usted es la única que no me ha regañado. Eso no está bien, no tiene por qué regañar a nadie, ni es problema de uno porque no se embarazó ahorita, ni uno le debe decir que es que usted cómo le ocurre retar a Dios así, no, que eso no tiene nada que ver con sus creencias ni sus expectativas. Más bien jodidos ya embarazarlas para que además de todo uno la regañe y además al médico tratante, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Quién es el que la está tratando? O sea, todo tipo de comentarios lo digo porque me llegan todos los días. Entonces, en este momento no juzgue, usted simplemente limítese a hacer su trabajo y más bien anímela, porque la señora está muerta de susto. Este tipo de casuística está siendo cada día más frecuente y más complejo los cambios con nuestra sociedad, porque ahora todos queremos ser jóvenes eternos y se nos olvida que la maternidad tiene su tiempo. Pero pues es problema de cada una la que le toque. Esto es un recuento de las 10 famosas que decidieron ser mamás después de los 40 años y quién no se quiere ver así también, ¿no? Están todas divinas. Después sería hasta chévere. En todo caso, espero que haberles aclarado los conceptos. No sé si hay alguna pregunta y pues muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita.